Ya compré. Ya está. De acuerdo. Muy bien. ¿Ya está puesto? Sí. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Pues podemos empezar el seminario de hoy. Bueno, hay muchas cosas, hay varios caminos que tomar no sé, vamos a verlo. ¿Estamos? ¿Me queréis decir alguna palabra del otro seminario, del seminario anterior? Marta, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, a mí me llamó la atención cómo todo volvía un poquito al principio, ¿no? De acuerdo. Cómo volvíamos un poco a Heráclito con la armonía de los contrarios. Sí. Luego, como sí. el poema que nos mandó Echiver de Cali, Las lágrimas de Cali, de la fuerza destructiva y necesaria, ¿no? Está bien. Ya. Y bueno, Sí, de acuerdo, muy bien. Hay una cosa fundamental, y es que tú conectas todo eso después con la idea del cuento, con la idea de la historia, es decir, con la literatura. Y el tema fundamental de L. Cisus es justamente la literatura. O sea, concretamente el título de hoy sería La llegada de la mujer a la escritura, de parte de Cisus, ¿no? Con todo su tema. ¿Y cómo llega Cisus? ¿Cómo llega Cisus a la literatura? El otro día hice una primera imagen de lo que es la mujer, que representaría un poco la madre de Irina, ¿no? De alguna forma se vería el funcionamiento de Irina, cómo se despierta, cómo se va despertando su feminidad o qué camino podría seguir. Pero lo importante de todas esas cosas, daros cuenta que lo que yo he valorado siempre es lo que está escrito en el texto. Es el texto. Y concretamente lo que es interesante es que el seminario se terminaba con esta conjunción adversativa de finalmente, pero, vamos a decir algo, finalmente, pero vamos a hablar algo, finalmente la mujer va a hablar algo, va a mandar su mensaje, finalmente Irina va a mandar su mensaje, realmente el padre va a mandar su mensaje, que nos espera ahí. ¿De qué manera es el mensaje? ¿Qué es lo que hay en el mensaje de la madre? ¿Qué es lo que hay en lo que hay escrito aquí? En el mensaje que hay en lo escrito en la observación de bebés. Entonces, esto sería, si tenéis alguna cosa más que decir al respecto. ¿Sí? ¿Se ha entendido lo que he querido decir? No os oigo. Estaba escuchándole. De acuerdo. Quiero decir, lo que yo traté de transmitir el otro día es un retrato de la madre a través del texto de L. Cisus, ¿no? Difícil, complicado, complejo, bueno, hoy quería continuar dando esa imagen que ella lo describe bajo el título La llegada de la mujer a la escritura, ¿no? Y quería un poco mostraros ese texto. ¿Tenéis alguna cosa a decir nueva o diferente? No, adelante. ¿Cómo? Adelante, yo pienso. Adelante. Bien. En este texto, Ellen Cisus dice, se pregunta primero, ¿quién
¿quién? Y entonces dice, invisible, extraña, secreta, impenetrable, misteriosa, negra, prohibida, y afirma debajo, soy yo. Esta es Helen Cissus. Esta es la mujer. Esta es la madre de Irina, digamos. Entonces, dice, ella se pregunta, ¿soy yo ese no cuerpo, vestido, envuelto en velos, alejado cuidadosamente, mantenido apartado de la historia, de las transformaciones, anulado, mantenido al margen de la escena, al ámbito de la cocina o de la cama? Termina la interrogación. Y sigue preguntándose, ¿acaso soy yo, muñeca fantasma, causa de dolores, de guerra, pretexto para los hermosos ojos de quien los hombres hacen, dice Freud, sus soñaciones divinas, sus conquistas, sus destrucciones? No, no para mí, por supuesto, sino para mis ojos, para que le mire a él, para que él se vea observado como él quiere ser mirado o como él teme no ser mirado. Yo, es decir, nadie, o la madre, a la que el eterno masculino siempre vuelve para hacerse admirar. Dicen que para ella los griegos lanzaron 1000 naves, destruyeron, mataron, hicieron durante 10 años, una guerra fabulosa entre hombres por ella. Allí, el ídolo, raptada, escondida, perdida, porque para ella y sin ella celebraron la larga fiesta de la muerte que llamaban vida. Esta es la descripción que hace Helen Cissus de la mujer. Es como una completud de ese retrato. Es como una completud de ese retrato que nosotros hemos querido ver o presumir que está representado en la madre de Irina. Y que Irina representaría una esperanza, una apertura de esa situación. Entonces, yo había pensado, bueno, para completar esta visión, tendría que completarla con el relato del personaje de la Odisea. ¿Cuál es el personaje de la Odisea? ¿Femenino o masculino? Penélope. Penélope. Pero no Penélope, sino la contra Penélope, que es el Molly Bloom. Y había pensado citaros el monólogo de Molly Bloom, que es el último capítulo del Ulises de Joyce. Sin embargo, después de esta descripción de Helen Cissus sobre ella misma, ¿no? Ella tiene un siguiente capítulo que es muy interesante, que ella habla, ella expone un autorretrato de ella misma y bajo el título El asesinato del otro.
el asesinato del otro. Y es un retrato que me parecía pertinente porque de alguna forma en ese retrato se refleja la atmósfera que estamos viviendo actualmente de guerras, de despropósitos, de no pensamiento, de no vitalidad, de tantas cosas que de alguna manera queda reflejado en la descripción que hace Ellen Sissus de su autorretrato, ¿no? Y entonces, en lugar, dejamos para otro día, por tanto, el monólogo de Molly Bloom, que es la afirmación femenina. Molly Bloom representa un recuerdo de la madre tierra, de la afirmación sexual de la mujer, etcétera, etcétera. La dejamos para otro día y retomaremos el asunto de Molly Bloom. Y hoy hablemos del asesinato del otro, o sea, de la biografía personal de Sissus. Biográficamente, dice ella, desde la infancia vengo de una revuelta, de un rechazo inmediatamente violento y angustioso por aceptar de lo que ocurrió en la escena, en cuyo borde me encontré destituida, dice ella. Al final, de una combinación de accidentes de la historia, tuve, dice ella, esta extraña suerte, un golpe de suerte, un encuentro entre dos trayectorias de diáspora. Y entonces dice, mi padre, sefardita, porque era de España, de Marruecos, de África. Mi madre, askenazi, Austria, Hungría, Checoslovaquia y por parte de padre alemana, pasando casualmente por París efímero, es decir, pasando por París, y al final de esos caminos de expulsión y de dispersión que señala el funcionamiento de la historia, a través de los desplazamientos de judíos, ella dice, caigo, nace. Es decir, ella es el fruto del matrimonio de estos dos judíos y nace en París. Y ella dice, nazco de lleno en una escena ejemplar, un modelo desnudo, bruto, de ese funcionamiento propiamente tal. Aprendo a leer, a escribir, a aullar, a vomitar en Argelia. Hoy sé por experiencia que es imposible imaginar lo que hay que haber vivido, sufrido, lo que era el francés argelino. Había visto a los franceses en la cumbre de la ceguera imperialista comportarse en una tierra habitada por seres humanos como si no estuviera poblada por no seres. O sea, eso es como los franceses trataban a las gentes, tratados por no seres, por esclavos de nacimiento.
todos aprendimos de ese primer espectáculo. Vi cómo el mundo blanco, entre paréntesis, francés, superior, plutárquico, civilizado, instituía su poder a partir de la represión de la población, que se hacía a veces invisible, como son los proletarios, los trabajadores, los emigrantes, las minorías que no tienen el color adecuado, las mujeres, y aquí hace una larga descripción acerca de las mujeres, que no voy a entrar, que sería muy largo, pero que las mujeres invisibles en su calidad de humanos, pero por supuesto percibidas en calidad de instrumentos sucios, tontos, perezosos, mentirosos. Vi cómo los grandes y hermosos países avanzados se enriquecían expulsando al extranjero, excluyendo, pero no demasiado lejos, en la esclavitud. Los excluían en la esclavitud. Gesta banal de la historia. Es preciso que existan dos razas, los amos y los esclavos. Y ya conocemos la ironía contenida en la dialéctica del amo y el esclavo. No es necesario que el cuerpo de extranjeros desaparezca, pero es necesario que su fuerza sea dominada, que la fuerza vuelva al amo, es decir, la riqueza. Es necesario que exista lo propio y lo impropio, lo limpio y lo sucio, lo rico y lo pobre, etc. Bueno, esa es una primera aproximación que ella hace o que ella describe de cómo es así tratada. Así pues, ella dice, tengo 3 o 4 años, digamos que tiene una edad, no la de Irina, porque Irina tiene 1 año, pero está cercana a Irina. Así, tengo 3 o 4 años y lo primero que veo en la calle es que el mundo está dividido en 2, jerarquizado, y que mantiene este reparto mediante la violencia. Veo que hay los que mendigan, los que revientan de hambre, de miseria, de desesperación, y los ofensores que revientan de riqueza y de arrogancia, que devoran, que aplastan, que aniquilan, que matan, y que se pasean por una tierra robada como si tuvieran arrancados los ojos del alma, sin ver que los otros están vivos. Esta es la descripción tan poco humana que hace del ser humano el Cisus. Pero realmente no estamos viviendo actualmente de otra manera y en otro contexto una situación similar. O sea, es que los seres que mandan tienen ojos en el alma realmente. O sea, quiero decir, por eso yo quería traer hoy justamente este relato de la biografía de Cisus, porque me parece muy pertinente por el momento, aunque nos retiremos del texto más preciso, que es muy interesante, tal como está registrado en el material. ¿Queréis añadir alguna cosa por el momento o continúo un poco más? No, me parece que la descripción, ¿no? Es a mí me ha impactado, ¿eh? Cómo ella hace esta descripción, no sé, por el lenguaje a lo mejor, o por Sí. el modo como lo ha expresado, Sí. me parece muy punzante, ¿no? Como... Es que yo lo vivo... Sí.
Yo lo vivo como punzante realmente. Es así, como punzante, pero que yo no he encontrado palabras para decir de la situación actual que estamos viviendo en múltiples terrenos, políticos, económicos, de intercambio, de extranjería, etcétera, etcétera. En relación, ella hace ahora una definición de qué es el otro. Porque ella ha dicho, ella ha dado ella empieza su capítulo diciendo el asesinato del otro, la muerte del otro. Ese es el asunto del padre. Pero ella dice, ¿qué es el otro? Si realmente es el otro, darnos cuenta, es muy irónica a veces. Si realmente, ¿qué es el otro? Si realmente es el otro, no hay nada que decir. Es el otro, no es teorizable, porque es el otro. No es teorizable. El otro escapa a mi entendimiento. Es otro, escapa a mi entendimiento. Y añade, está en otra parte, fuera, otro absolutamente. No se afirma el otro. Perdón. Pero, por supuesto, en la historia, eso que llamamos otro es una alteridad que se afirma, que entra en el círculo dialéctico que es el otro. En la relación jerarquizada en la que es el mismo, el otro, que reina, nombra, define, atribuye su otro. Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero es muy sencillo lo que estoy diciendo. Y con la terrible simplicidad que ordena el movimiento erigido en sistema por Hegel. La sociedad se propulsa a mis ojos, dice ella, reproduciendo a la perfección el mecanismo de la lucha a muerte. Reducción de una persona a la posición de otro. Reducción de una persona a la posición de otro. Eso es lo que es claro. Maquinación inexorable del racismo. Esta es la esencia del racismo. O sea, pero daros cuenta qué definición tan sencilla de lo otro. ¿Qué es lo otro? Pues no hay nada que decir. No es teorizable. El otro escapa a mi entendimiento. Está en otra parte, fuera, otro absolutamente. No se afirma. Pero por supuesto, en la historia, eso que llamamos otro es una alteridad que se afirma, que entra en el círculo dialéctico que es el otro, en la relación jerarquizada en la que es el mismo, que reina, nombra, define, atribuye su otro. Y con la terrible simplicidad que ordena el movimiento dirigido por el sistema de Hegel, la sociedad se propulsa a mis ojos, reproduciendo a la perfección el mecanismo de la lucha a muerte. Reducción de una persona a la persona de otro. Maquinación inexorable del racismo. Ese es el tema. Y esta es la claridad. Yo quería traer este elemento porque yo creo que aporta mucha claridad a la forma de comprender esta situación. Es necesario que exista el otro, dice ella. No hay amo sin esclavo. No hay poder económico, político sin explotación. No hay clase dominante sin rebaño subyugado. No hay francés sin moro. Y no hay nazis sin judíos. No hay propiedad sin exclusión. Una exclusión
que tiene sin límites, que forma parte de la dialéctica. Si el otro no existiera, lo inventaríamos. Por otra parte, es lo que hacen los amos. Se hacen los esclavos a medida, con una exactitud perfecta, y mantienen y alimentan la máquina de reproducir todas las oposiciones. La máquina de reproducir todas las oposiciones que hacen funcionar la economía y el pensamiento. Esa es la descripción que ella hace tan rica de lo que es el otro. Pero lo que yo quería decir, lo que yo quería comunicar, no solamente es todo esto que es muy interesante en relación con el otro, sino que ella ha incluido aquí esta cosa de la mujer y la escritura, la mujer y la literatura, ¿no? Que está incluida en tantos sitios, en tantos momentos, en tantas historias, ¿no? Bueno, ese es el tema fundamental. Pero os dejo un poco para digerir esta situación del otro. El otro que, si nos acercamos a ver al padre y a la madre, el uno para el otro se tratan así también. Y por tanto se niegan y por tanto no son seres humanos, son seres que buscan su propio bien, digamos. O sea, sería esta así una de las situaciones, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Bueno, a ver si he podido seguir, ¿eh? Hay una cuestión que me ha venido en otros seminarios, ¿no?, que hemos ido haciendo, y una mirada como diferente cuando hablaba Levinas, ¿no? Sí, exactamente. Del otro, ¿no? Sí. Que también tiene puntos de conexión en el sentido en que yo lo explicaría así con mis palabras, que tiene, si lo he seguido bien, es que en el momento en que la alteridad se trata de conceptualizar o de teorizar o de pensarla desde lo propio de uno, en ese momento hay esa categorización y hay algo que yo entiendo que ella habla de misterio realmente, de poder sostener el conocimiento y el enigma del otro, ¿no? Que eso es lo que permite, de algún modo, poder estar en esa línea un poco de Levinas del rostro del otro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Exactamente. He expresado de otros modos, ¿no? Pero parece que hay esa dificultad en el ser humano, ¿no? De poder realmente... Pero cuando ella dice que el otro es indefinible, o sea, que no se puede definir, pero cuando es para el sistema se define perfectamente. O sea, tiene todas las características, en fin, impresionante, ¿no? O sea, para poder utilizarlo. Pero si no, no. O sea, de la misma forma, podríamos decir que el padre utiliza a la madre como un otro y que puede ignorar, que puede negar, que puede, en fin, bueno, no pasa nada porque no esté hasta ahora o porque llegue tarde, porque, en fin, porque me parece que, no sé si, no recuerdo bien, pero me parece que el padre está cerca. O sea, quiero decir, no recuerdo exactamente en el material, pero el padre está ahí. O sea, que esta sería una forma de comprender esta cosa del otro. O sea, pero se está haciendo otro, no está estando allá, no es el padre, es el otro. Algo así, ¿no? Sería un poco la idea. ¿Sí? Sí,
Bueno, son conceptos muy abstractos, ¿no? Yo me quedaría de entrada con la siguiente idea, ¿no? Para poder constituir y modificar alguna cosa, es imprescindible la literatura. Ya. Es imprescindible el registro por escrito de aquello que está sucediendo, ¿no? Exactamente. Nosotros podemos ver todo esto en la observación de Irina porque hay un registro de la observación. Exactamente, ese es el tema. Y sobre todo porque daros cuenta que el último registro era finalmente, pero. O sea, finalmente, pero yo voy a poder decir algo acerca finalmente, pero acerca de Irina. Yo voy a resolver el otro, ¿no? Que es esta alteridad, que es esta conjunción adversativa, ¿no? O sea, heraclitiana, ¿no? O sea, en la escritura se encuentra el otro. Sí, exactamente. Y eso lo va a explicar ahora en detalle muy práctico y muy plástico Ellen Cirrus. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna cosa más? ¿No? De acuerdo. ¿Continúo? Sí. Por supuesto, en ningún momento de la historia se ha tolerado la paradoja de la alteridad posible como tal. El otro está ahí, solo para ser reapropiado, retomado, destruido en cuanto otro. Ni siquiera la exclusión es una exclusión. Y a poner el ejemplo. Argelia no era Francia, pero era francesa. Toma ahí, o sea, y a mí también me sacaron a colación a nuestros antepasados galos, pero yo nací en Argelia y mis antepasados vivieron en España, Marruecos, en Austria, en Hungría, en Checoslovaquia, en Alemania. Y mis hermanos de nacimiento son árabes. Así pues, ¿dónde estamos en la historia? Yo soy del partido de los ofendidos, de los colonizados. Y daros cuenta de lo que dice ahora la frase, cómo la escribe, porque no se puede decir, hay que verla. Tendría que tener un encerado aquí para ponerla yo la frase. La frase dice, escrita, yo, paréntesis, no soy árabe. ¿Me explico? O sea, ella ha dicho que no es árabe, que yo, entre paréntesis, soy árabe. Yo no soy árabe. Esto es lo del otro. Es ahí donde está el otro. Es ahí donde está también la definición del otro. Yo no. Yo soy. Entonces ella se pregunta, ¿quién soy? Yo hago la historia de Francia. Soy judía. En vuestra guerra y en vuestras revoluciones, ¿en qué guerra me habéis encerrado? Quiero luchar. ¿Cuál es mi nombre? Quiero cambiar la vida. Yo quiero hacerlo. Y se pregunta, ¿qué yo? ¿Me habéis entendido? ¿Lo he dicho bien? ¿Qué? Con interrogación. ¿Qué yo? ¿Qué yo soy? O sea, ¿qué yo?
para esclarecerlo. ¿Dónde está mi sitio? Lo busco por todas partes. Lo pregunto. Empiezo a hablar. Es una niña, tiene 3 años. Empiezo a hablar. ¿Qué idioma es el mío? ¿El francés? ¿El alemán? ¿El árabe? ¿Quién ha hablado por mí a través de generaciones? Tengo mi oportunidad. ¿Qué accidente? Había nacido en Argelia. No, en Francia. No, en Alemania. Un poco más. Y como algunos miembros de mi familia, hoy día no escribiría. Escuchar. Hoy día no escribiría. Me anonimizarían para la eternidad junto a los de Auschwitz. ¿Habéis oído? O sea, no tiene nombre, es tal. Oportunidad, dice ella. Si hubiera nacido 100 años antes, hubiera estado en la comuna. ¿Cómo? ¿Tú? ¿Dónde están mis batallas? Y mis compañeros. Y añade, digo compañeras de armas. Aquí ha utilizado las dos cosas. Bueno, por todas partes, hija del azar. Un año antes, sigo porque queda muy poco para dar el contexto total de esto. Hija del azar, un año antes. El milagro lo conozco. Lo detesto. Hubiera podido ser tan solo una muerte. Ayer, ¿qué habría podido ser? ¿Acaso puedo ni siquiera imaginar mi otra parte? Vivo toda mi infancia sabiéndolo. He sido varias veces objeto de milagro. Una generación antes y no existiría. Y en esta revuelta me resulta imposible vivir, respirar, comer en un mundo donde los míos no respiran ni comen, son apartados, humillados. Los míos, todos los que soy, de quienes soy la misma, los condenados de la historia, los exilados, los quemados. Y termina diciendo, si Argelia es invisible, Francia no digamos. Entonces pone Alemania con admiraciones, Europa cómplice. Y entonces ella se pregunta, ¿debe existir otra parte? Me digo. Y todo el mundo sabe que para ir a otra parte hay pasajes, indicaciones, mapas para una exploración, una navegación. Y añade, son libros. Eso que ha dicho ella. Son libros.
Todo el mundo sabe que existe un lugar que no está obligado económica ni políticamente a todas las bajezas y a todos los compromisos, que no está obligado a reproducir el sistema. Y es la escritura. Y si hay una otra parte que puede escapar a la repetición infernal, está por hacer, donde se escribe, donde se sueña, donde se encuentran los nuevos mundos. Esta es la idea de la escritura, que ya pone con mucha cabeza. Y escuchar lo que voy a decir ahora, porque es bastante refrescante de alguna forma. Es allí donde voy. Tomo mis libros, abandono el espacio real colonial, me alejo, voy a leer a un árbol con frecuencia, lejos del suelo y de la mierda. No voy a leer por leer, para olvidar, no, ni para encerrarme en cualquier paraíso imaginario. Busco en algún lugar porque debe existir mis semejantes en plena revolución, en plena esperanza. No desespero si yo grito de horror, si solo vivo esta rabia. Debe de haber otros en la misma situación. No sé quiénes, pero los encontraré cuando sea mayor. Esto dice cuando es niña. Los encontraré cuando sea mayor. Y recorreré con ellos un sitio que no sé dónde sea aún. Y a la espera, solo quiero tratar con mis verdaderos antepasados. Y aquí daros cuenta que cambio de amabilidad con los franceses. Y aún los galos los perdono, les perdono muchas cosas gracias a su fracaso. Es cierto que ellos también fueron alienados, engañados, esclavizados. Mis verdaderos aliados, mi verdadera raza, no esta especie cómica, repugnante, que ejerce el poder donde nací. Y para terminar, y naturalmente, me refiero a todos los textos en los que se lucha. Textos guerreros, textos rebeldes. Durante mucho tiempo leí, viví en un territorio hecho de espacios tomados a todos los países a los que tenía acceso y a través de la afición y una antitierra, mientras que no podía pronunciar la palabra patria ni con la cosa anti, donde las destrucciones de razas, de clases, de orígenes, no tenía cabida sin que alguien
luchara, donde había gente dispuesta a todo, a vivir, a morir por ideas justas, y donde su género no era manipulado ni ridiculizado. Sabía siempre, dice, he sabido lo que sabía siempre, he sabido lo que odiaba. Había localizado al enemigo y a todas sus formas: autoridad, represión, censura, incansable de riquezas, como se puede decir, y de poder constantes del mal, trabajo incesante de la muerte. Pero eso no podía durar. Había que matar a la muerte. Veía la realidad de la historia, y una serie de luchas, y ella dice que es justamente con esas luchas por lo que merece vivir y luchar. Mi viaje es justamente por un sitio donde se lucha por las ideas, del bien, por la idea de justicia, por la idea de tal. En ese sentido, ella está cerca de admitir y de querer la guerra, de alguna forma, ¿no? Ella dice, quiero la revolución, y solo cuando hay una revolución, entonces las cosas pueden cambiar. Pero dice, y sin teorías, por supuesto, sigo resto a través de los libros donde se dan las batallas. Bueno, más o menos ese sería un poco la idea. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quisiera referirme un poquito para seguir la misma línea, ¿no? Yo decía que en la escritura o en los libros está el encuentro con el otro. Ese otro invisible, ese otro que no es nada, se hace visible a través de la escritura, de la literatura y de los libros, ¿no? Yo creo que en las guerras, una de las cosas que se hace es destruir los libros. Hay que quemarlos, hay que destruirlos, hay que destruir la librería de Alejandría, hay que destruir todo aquello que nos acerca a la posibilidad, porque la revolución se da porque hay un otro que genera un pensamiento nuevo. Una cosa más. Tenemos aquí el material de observación, que hoy sí que al menos hemos de leer algo. O sea, porque es la lectura, es el material, finalmente, però. En un moment en què la mare està mirant el Joan, la Irina es treu la gorra i amb atenció se la mira. Intenta ficar-la dins d'un cubell de la platja que hi ha a prop. O sea, la Irina se quita la gorra y con atención se la mira. O sea, adelante. Intenta ficarla dentro de un continente, ¿no? Sí. Adelante. Un cubo de playa que hay cerca. Ya. De acuerdo. Entonces, continúa. Joan diu que vol anar a beure aigua. Ja.
puja cap a casa. Ya. I la mare es mira a la Irina i comença a agafar herbetes i les va ficant dins d'un dels pots de joguina que hi ha a prop. O sea, que es la madre la que coge las hierbas. Sí. O sea, y las mete dentro de del recipiente, ¿no? De acuerdo, muy bien. Adelante. I la Irina s'ho mira amb molt interès, això. De acuerdo. Comença a agafar herbes, com la mare, comença a estirar hierbes i les va posant en un altre pot que té foradets a la base. Sí. De acuerdo, de acuerdo. Lo que es interesante es la conjunción adversativa. Finalmente, pero. O sea, es como si estas cualidades que hemos tratado de expresar en el seminario de hoy a través de Sisus fueran transmitidas de la niña a la madre. O sea, porque la madre estaba empeñada con el gorro, pero la madre cambia el juego, se pone en contacto con la naturaleza, coge las hierbas de la naturaleza y las mete en el cajón. O sea, hay muchas cosas a comentar sobre ese asunto, pero la idea básica sería de qué manera la madre retoma la vida o retoma la naturaleza o ha sido influenciada por ese, aunque sea momentáneamente, por ese aspecto de la niña, por lo que estamos defendiendo ahora en relación con la escritura y con todo el valor de Ellen Sisus como una niña defendiéndose ahí frente a la opresión de los poderosos, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Estamos? Esa sería. La otra cuestión es que el hermano se va a buscar agua. O sea, quiero decir, el hermano necesita un soporte. No es suficiente lo que la madre le ha dado y necesita tomar agua como una forma de fuente de vida. O sea, pero porque ha sido tocado por la vida de su hermana, el hermano. Y lo digo porque lo expresa, porque está registrado aquí esta comunicación de la naturaleza y del tomar y del vivir y del recrear esa situación, ¿no? Adelante. ¿Alguna cosa? Terminamos hasta el punto y aparte quizá. O si no, si hay alguna cosa a comentar. No, vamos a ver. Yo creo que está bien que podamos ver un poco el recorrido de estas hierbitas, ¿no? Y adelante. La mare li sí. fica la gorra sí. mentre la nena està concentrada agafant amb delicadesa entre els dits 3 o 4 herbes i posant-les a dins del pot. Sí. ¿Quién tiene la delicadeza? ¿La madre? O sea, ¿la delicadeza es de la madre? Dime. Bueno, yo pienso que no lo sé. Pues dice, aquí amb delicadesa... La mare li posa la gorra a la nena i la Irina està concentrada i amb delicadesa està estirant. Ya. Adelante, termínalo. Bueno, em mira, la Irina em mira. Bien. Mentre continua arrencant algunes herbes i posant-les a dins. I li cauen algunes a la cama i amb molta precisió n'agafa una y la fica dins. Date cuenta la descripción de todo este párrafo. Tú date cuenta, delicadeza, precisión, es decir, cuidado. Todas esas cualidades que son tan necesarias y que realmente el Sisus las dice que no existen en torno suyo, ¿no? Sino que, pero que aquí se dan justamente en ese momento
en ese momento de observación por parte de la madre, por parte de Irina y por parte de Joan, que comunica que se va a beber agua. Todo el conjunto está armonizado a través de este momento de la observación que es vital y que es rico. Y esa es la literatura que estamos viendo aquí, o la poesía que estamos viendo aquí, o la poesía que hemos visto en Encisus para describir situaciones tan duras y tan difíciles y tan amargas. ¿De acuerdo? ¿Alguna cosa más? Que agradezco poder terminar con esta delicadeza y esta sensibilidad y cuidado, ¿no? Está en la observación la delicadeza, está en la descripción la delicadeza, está en lo escrito. O sea, quiero decir, esta es la cuestión, Aichiber, está aquí, está en tu material. O sea, esa es la realidad. De cualquier manera, bueno, es muy interesante, ¿no? Vamos a ver qué camino es el que tomamos el próximo día. Quizás retomar alguna cosa más. ¿Una última palabra? Ha quedado claro la conexión que hay entre el material de observación, lo escrito, que está, hoy le hemos dedicado un párrafo enorme en comparación a los días anteriores, ¿no? Para dar importancia a la literatura, a lo escrito, al valor de lo escrito, etcétera, etcétera, que tiene un gran valor en nuestro trabajo, ¿no? Y que es el texto que nosotros estamos trabajando. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es el próximo día? 16. ¿El? 16. 16 de mayo. De mayo. Dentro de 15 días. Dentro de 15 días. De acuerdo. Muy bien, pues en principio quedamos para entonces. ¿Alguna cosa más? ¿Una última palabra? ¿No? Bueno, pues hasta el 16. Muy bien. De acuerdo, muchas gracias. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Nada. Gracias, adiós. Adiós. Adiós y gracias. Adiós. Adiós.